CMI, última emisión. Escándalo electoral. Capturan a registradores regionales por cedular ilegalmente a venezolanos. Así es el túnel más largo de América Latina, la megaobra que se inaugura en Antioquia. Las propuestas de la ANDI al gobierno Duque para impulsar crecimiento económico. Después de 14 trimestres, economía repunta y crece 3%. Reversazo de la fiscalía en el caso del cantante Richard Cardona. Ya no lo investigará por homicidio. Premio Nobel de Paz dice que delitos de violencia sexual no deben ser amnistiados. Histórico cara a cara entre excomandante guerrillero y excomandante paramilitar en norte de Santander. China rompe tregua con Estados Unidos. Gobierno de Trump dice que guerra comercial será corta. ¿Suicidio o asesinato? Autopsia revela que el millonario Jeffrey Epstein tuvo múltiples fracturas en el cuello. Y en deportes, Junior y Nacional completan el grupo de clasificados a cuartos de final de Copa Colombia. Iván Ramiro Sosa gana la tercera etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos en España. Nairo Quintana le dice adiós al equipo Movistar. Los trajes más sofisticados de los diseñadores colombianos llegan por segundo año consecutivo a la Gala del Mambo. Al final de la emisión les cuento más sobre esta gran noche que une el arte y la moda. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Escándalo electoral. 10 registradores regionales en el Atlántico fueron capturados por otorgar ilegalmente cédulas a venezolanos con el propósito de que pudieran votar en las elecciones regionales de octubre. La Policía Nacional en Barranquilla capturó a 20 personas que conformaban una banda criminal dedicada a la cedulación ilegal de venezolanos a quienes los hacían pasar como colombianos para participar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Los investigadores cuentan con videos, chats e interceptaciones en los que se establece el modus operandi de la organización delincuencial, que consistía en cobrarles alrededor de 5 millones de pesos por cada trámite a las familias venezolanas y de otras nacionalidades. La policía, mediante las pruebas recolectadas, estableció que en la cedulación ilegal de ciudadanos venezolanos se contaba con la complicidad de varios registradores municipales del departamento del Atlántico. CMI obtuvo la lista de los registradores que están involucrados en este delito y que serán destituidos de su cargo. Donaldo Cabrera, Raúl Antonio Ruiz, Donaldo Rivera Acuña, Francisco Antonio Florián, Moisés Alfredo Jiménez y Jesús Antonio Zambrano de la Hoz. La policía maneja información sobre cerca de 1.500 trámites que esta banda pudo haber realizado en el Atlántico. Estas personas son procesadas por los delitos de falsedad en documento público, cohecho y concierto para delinquir. Se inauguró hoy en Antioquia el túnel más largo de América Latina. La megaobra reducirá a 18 minutos la distancia entre Medellín y Río Negro. Con la entrada en operación del túnel de Oriente, ahora son 18 minutos los que separan a Medellín de Río Negro y el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Es el más largo de Latinoamérica. La megaobra tiene 22 kilómetros y está conformada por 3 túneles internos y casi 3 kilómetros entre viaductos, intercambios viales y puentes. Aquí hay unos viaductos que lo hicimos siguiendo la conformación de la montaña en curva, para nosotros no tocar nada de la parte ecológica. Además de acortar distancias, bajará costos en los desplazamientos. Esta es una obra emblemática, una obra que muestra lo mejor de nuestra ingeniería, que muestra lo mejor de nuestra capacidad creativa. El túnel tiene alta tecnología con 139 cámaras de seguridad y la posibilidad de conexión a Wi-Fi. Tendrá un peaje en cada sentido con una tarifa de 16.900 pesos para la categoría 1 y 21.000 pesos para vehículos de categoría 2. Cada vez que hacemos una buena carretera, cada vez que hacemos una buena obra, estamos todos aumentando la calidad de vida. La construcción de la megaobra tardó 59 meses y su ejecución de 1 billón de pesos no generó sobrecostos. Hoy fue abierta la licitación para la construcción del tren de cercanías que conectará Bogotá con Cundinamarca. El pasaje costaría 5.500 pesos.
En 4 años estará operando Regio. Se trata del tren de cercanías que en 45 minutos conectará los municipios de la Sabana Occidente con Bogotá. Hoy se abrió la licitación del megaproyecto de movilidad. En diciembre se conocerá la firma encargada de construir y operar el sistema, que tendrá 36 trenes. Que si algún proponente tiene alguna causal de inhabilidad en la presentación de su propuesta, de manera inmediata y drástica sea excluido de la misma. Serán 40 kilómetros, 17 estaciones, desde Facatativá hasta la calle 26 con Caracas. La tarifa no estará integrada con los sistemas de transporte de Bogotá. El habitante de Facatativá en el tren que lo dejará en 48 minutos en la calle 26 con Caracas pagará a precios de hoy 5.500 pesos. El primer tren de cercanías 100% eléctrico del país costará 3 billones de pesos. Y después de 14 trimestres negativos, la economía colombiana reportó un crecimiento del 3%. La economía colombiana en el segundo trimestre reportó uno de los crecimientos más altos de los últimos 4 años. Medido a partir de su serie original es del 3%, mientras que en su serie desestacionalizada es el 3.4%. Es una cifra que muestra que la economía colombiana se ha venido recuperando lenta pero sólidamente. El resultado de este segundo trimestre es muy positivo. Como usted señala, los analistas esperaban mucho menos. Comercio al por mayor, actividades financieras e información y comunicaciones fueron los sectores jalonadores. Industria manufacturera, construcción y explotación de minas fueron los sectores más rezagados. La construcción cambió la tendencia, pasó de menos 4,9 en 2018 a 0,6% positivo este año. Aplicar el método fracking para la explotación de hidrocarburos fue una de las propuestas hechas hoy al gobierno durante la Asamblea Anual de la ANDI, con el argumento de que esto impulsará aún más el crecimiento económico. La ANDI lanzó nuevas propuestas al gobierno para continuar con una reactivación sostenible en el crecimiento, hoy en niveles del 3%. La agremiación considera que se debe promover el consumo, para lo cual serán clave las medidas en materia de tasas del Banco de la República. Además, mejorar el acceso al crédito y promover las garantías mobiliarias para las pequeñas y medianas empresas. Incluimos propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento del consumo, el fortalecimiento de la demanda, la posibilidad de que se aceleren las obras de infraestructura, la posibilidad de que se acelere el gasto público, que se acelere la ejecución de regalías. Plantea inversiones en sectores específicos, al igual de agilizar los proyectos de corto y mediano plazo, por ejemplo en minería. Asimismo, definir todos los procesos y autorizaciones que pesan sobre los proyectos de hidrocarburos, tanto en petróleo y gas. McMaster pidió acelerar el gasto público de lo que ya está aprobado, por ejemplo en regalías o en proyectos de infraestructura vial. También revisar el tema de recursos en fiducias. La capacidad que tenga el Banco de la República de apoyar la demanda es muy importante. Estimular las exportaciones con mecanismos de reembolso tributario. El gobierno se comprometió a una revisión con el fin de mejorar la competitividad del país. Nosotros lo que tenemos que buscar es mejores mecanismos de seguridad jurídica, continuar haciendo los esfuerzos de inversión en infraestructura, logrando caminos para trabajar en los temas de innovación. Una de las propuestas del presidente de la ANDI es definir el futuro de los proyectos de fracking para la exploración y explotación de hidrocarburos. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, resaltó la importancia del sector para la economía nacional. Que estamos vendiendo cerca de 890.000 barriles diarios, son dólares que ingresan a la economía, así como las ventas de carbón y de otros minerales. Por eso es que este sector es tan importante dentro de las balanzas comerciales del país. Pero el país tiene que estar listo, tomar sus decisiones, sino antes yo creo personalmente que es una oportunidad que puede transformar este país. Ecopetrol reitera que está listo para la implementación de esta tecnología. Y en Bogotá, los ciudadanos protestaron contra el plan de ordenamiento territorial propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa. Según advierten, las normas los desplazarían de sus barrios para darle paso a modernos edificios que trae consigo la renovación urbana. Estos avisos decoran las ventanas de varios barrios de Bogotá. Se trata de una protesta contra el plan de ordenamiento territorial del alcalde Peñalosa. Tiene planteado construir edificios de más de 20 pisos en nuestros barrios. Quiere desplazarnos. Los habitantes temen ser expropiados de sus viviendas por cuenta de proyectos de renovación urbana como la Alameda Entre Parques y por los polígonos de alto impacto, donde se permitiría el funcionamiento de bares, entre otras actividades.
Peñalosa lo único que pretende con Bogotá, y en especial en este caso con la localidad de Barrios Unidos, es un gran negocio inmobiliario. Se ha asustado mucho a las comunidades con el tema de expropiación y esto no es cierto. El que quiera seguir en su casa, sigue en su casa, nadie lo va a sacar. El POT, motivo de preocupación de estas comunidades, ya se tramita en el Consejo de Bogotá. Uno de sus ponentes, Celio Nieves, advierte que ante las dudas y la coyuntura electoral se debe retirar el proyecto. Que ese trámite debiera suspenderse, porque indudablemente hay un afán electoral. El Consejo tendrá 3 meses para aprobar el plan de ordenamiento territorial. El mayor enemigo de la propuesta será el ausentismo. Aumentarán las tarifas de aseo en 7 localidades de Bogotá: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. El operador Promoambiental dejó de facturar con la empresa del acueducto para hacerlo con Codensa. Este cambio generará un incremento de hasta 300 pesos en la tarifa. Además, el servicio de energía ya no será cobrado cada 2 meses, sino mensualmente. Estos cambios empezarán en septiembre. La Fiscalía decidió no continuar con la investigación por el delito de homicidio que cursaba contra el cantante Richard Cardona, quien le quitó la vida al ladrón que asesinó a su esposa. La decisión de un fiscal seccional de Cundinamarca de vincular a una investigación al cantante e imitador Richard Cardona fue revocada este jueves y la entidad no continuará con el proceso penal en su contra. Y es que Aguilar fue responsabilizado de asesinar a un asaltante que mató a su esposa el pasado sábado. No obstante, tras analizar varios argumentos jurídicos, la Fiscalía decidió que le solicitara a un juez que precluya el caso. Él es una persona que no es un delincuente, es un artista, ¿sí? Una persona que de pronto se vio pues metida en ese embrollo, y por estar defendiendo ese derecho propio y ese derecho ajeno como tal, es que ocurren las cosas y se da la captura del mismo. La polémica por el proceso se generó dado que para algunos abogados el ataque al asaltante fue en defensa propia de argumentos que ahora fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía. Y el Premio Nobel de Paz 2018, Denis Mukwege, conocido como el Doctor Milagro, está en Colombia y pidió al sistema judicial priorizar la investigación y juzgamiento por los casos de violencia sexual. El Premio Nobel de Paz 2018, Denis Mukwege, quien obtuvo esa distinción por su trabajo ayudando a las mujeres víctimas de violencia sexual en el Congo, está en Bogotá, donde se reunió con más de 300 mujeres que sufrieron por los mismos crímenes. Pour juger les responsables des graves violations de droits humains commis durant les conflits, y compris les crimes à caractère sexuel, qui ne pourront pas faire l'objet d'amnistie. Le pidió a la Justicia Especial para la Paz priorizar el juzgamiento de los casos de violencia sexual. Histórico cara a cara entre el excomandante guerrillero de las FARC, Rubén Zamora, y el excomandante paramilitar El Iguano, que operaban en la región del Catatumbo. Durante el encuentro pidieron perdón a las víctimas del conflicto en una región donde fueron asesinadas 12.000 personas. Con este abrazo como símbolo de reconciliación, se encontraron hoy en Cúcuta Iván Laverde alias El Iguano, uno de los comandantes del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas, y Rubén Zamora, el excomandante del Frente 33 de las FARC, quienes durante varios años fueron rivales en una guerra sin cuartel que en solo los municipios de Ábrego, El Carmen, Convención y Tibú dejó más de 12.000 víctimas. Me recuerda mucho dolor, es que son 14 familiares muertos, claro, no todo fue responsabilidad de ellos, porque aquí hubo responsabilidad del ejército en la muerte de algunos de mis familiares, pero también me trae a la memoria el dolor de muchas víctimas del conflicto. El encuentro se dio en el marco del foro Hablemos la Verdad de la Guerra en Norte de Santander. Iván Laverde fue condenado a 11 años de prisión, pena que ya cumplió, acusado del asesinato y desaparición de 2.000 personas. Basta ya, porque los únicos que están sufriendo las consecuencias de la guerra son los campesinos y la gente que no tiene nada que ver en el conflicto. Laverde aprovechó para aclarar el porqué de los hornos crematorios, que era para no dejar rastro, y ante una alerta de miembros de la Fiscalía. Allí hay unos hornos donde que están inclusive abandonados, donde hacen a ladrillos o adobes. Dije, no hay ningún problema, pues que sea ahí, desentierre a esas personas, incinere para que no aparezca nada.
También se refirió al momento crítico de orden público que hoy se vive en el Catatumbo. En el Catatumbo hay una barbarie peor que la que había cuando nosotros estábamos. Y el mensaje que le mando a los grupos armados es que depongan las armas, que no causen más dolor, que no causen más llanto. Los dos líderes actores principales del conflicto armado en norte de Santander coincidieron en pedirle perdón a las víctimas. Al foro además asistieron el comisionado de la verdad, Saúl Franco, y el obispo de Tibú, Monseñor Omar Sánchez. La Corte Constitucional le concedió al excongresista Martín Morales la doble instancia, luego de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión por el delito de narcotráfico. El exparlamentario intentó apelar el fallo, pero la Sala Penal negó la petición, asegurando que como el proceso era de única instancia, no se podía conceder. Sin embargo, para la Corte Constitucional se violó el derecho a la segunda instancia, más aún cuando para la época de la condena ya existía esta figura en la Suprema. Significa un triunfo para las personas que están siendo investigadas o que estaban siendo investigadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se le garantice su doble instancia. Expertos calificaron de acertada la decisión. Yo creo que es lo correcto desde la vigencia del acto legislativo que ordenó la configuración de esa segunda instancia, de esa doble conformidad. Desde luego esto se tendrá que hacer a través, me imagino, de una sala de conjueces. Lo importante es establecer que haya habido hechos o sentencia después de la vigencia del acto legislativo 01 de 2018 de enero. Si esto es así, pues es obvio que a ellos los cobija nada más y nada menos que una norma constitucional. Aunque el caso no es similar al del exministro Andrés Felipe Arias, abre una nueva puerta para que todos los congresistas condenados por la Corte Suprema tengan acceso a la doble instancia. Las primeras revelaciones de la autopsia al millonario Jeffrey Epstein abren el debate sobre si su muerte fue o no un suicidio. Según el diario The Washington Post, el magnate acusado de explotación sexual a menores de edad tenía rotos algunos huesos del cuello, lo que puede ocurrir según la ciencia forense cuando una persona se ahorca o cuando es estrangulada. Nueva medida del gobierno argentino por la fuerte devaluación de la moneda. El presidente Macri eliminó temporalmente el IVA para algunos alimentos de la canasta básica, como la leche, el pan y el aceite. La medida se aplicará hasta diciembre. Y China rompió oficialmente la tregua comercial con Estados Unidos. Se advirtió que tomará las medidas que sean necesarias para responder a los últimos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y aunque China advirtió que tomará represalias, también pidió a Washington acercar posiciones para un eventual acuerdo comercial. Trump asegura que la guerra comercial con China será corta.